Y los que nos quedamos aquí, ¿por qué? Pues me imagino porque estamos listos para estudiar la palabra juntos, para escuchar el mensaje y poner oídos atentos a lo que Dios tiene que decirnos. Ojalá que así sea. Estamos estudiando la carta de Santiago y estamos en el capítulo, hoy iniciamos el capítulo 4 y vamos a estudiar los versículos del 1 al 10. Santiago 4 del 1 al 10. Uno de los temas principales de la carta ha sido la sabiduría de Dios. Y en la sección anterior de la semana pasada, vimos que vivir en la sabiduría de Dios es una obligación moral del cristiano, pero también es una elección, ¿no? Cada quien lo tiene que elegir, tiene que hacerlo. Es una obligación moral, pero es una elección. Entonces estuvimos hablando de eso la vez pasada. Los creyentes, los verdaderos creyentes en Cristo, los que son realmente cristianos, quieren, anhelan vivir en la sabiduría de Dios, porque quieren agradar a Dios, ¿sí? ¿Cierto? Aprenden a vivir en la sabiduría de Dios porque quieren agradar a Dios. Pero hoy vamos a ver que Santiago en el capítulo 4 va más a lo profundo y nos dice que quienes no buscan la sabiduría de Dios como un anhelo intrínseco del cristiano, es porque tienen un impedimento mayor. Hay algo que está impidiendo ahí al creyente entregarse como debería. ¿Qué es lo que pasa en el creyente que no se entrega como debiera? Que no se dedica, que no vive la santidad, la sabiduría de Dios, ¿no? Como debiera. ¿Qué le pasa al creyente? Santiago en el capítulo 4 nos va a hablar de esas cosas que pasan. Así que vamos a ir a rascarle un poquito más a lo profundo para saber cuál es la razón por la que no podemos avanzar en la sabiduría de Dios como debiéramos. Y vamos a rescatar varios principios bíblicos aquí que maneja Santiago a través de dichos como refranes, ¿no? Aquí Santiago maneja varios refranes. 5 de ellos, vamos a ver 6 refranes que utiliza Santiago. 5 de ellos que están explícitos aquí, pero uno que está implícito, o sea, no con las mismas palabras, vamos a extraerlo. Pero 5 sí son explícitos aquí dentro del texto. Son refranes, dichos que utiliza Santiago. ¿Están listos para eso? El primer principio o el primer dicho lo sacamos del versículo 1, donde dice Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Cuál es el principio que podemos extraer de aquí? Que las guerras exteriores provienen de guerras interiores. Todo lo que sale afuera es porque estaba adentro. Primero estaba adentro. Ese conflicto estaba adentro. Todo lo que sale afuera es porque primero es un conflicto interior. El conflicto exterior es evidencia de que existe un conflicto interior. Vamos a ver de qué tipo, ¿no? Vean lo que dice primero. ¿De dónde vienen? Pregunta Santiago, una pregunta retórica que él mismo va a contestar, ¿verdad? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Luego dice, entre vosotros. ¿Qué es lo que estaba notando Santiago que había en la iglesia? Guerras y pleitos entre vosotros, entre los miembros. Había problemas, había luchas, había demandas, había pleitos entre los hermanos. Pero dice Santiago, ¿por qué existen esos pleitos? Les voy a dar una explicación. Es como si Santiago nos dijera, ¿saben por qué existen pleitos entre ustedes? Porque dentro de ustedes tienen un pleito que no han resuelto. Ese es un principio bíblico. Siempre que hay algún problema externo, es evidencia de que existe un problema interno. ¿Cuál es el problema interno? Nos explica Santiago. ¿De dónde vienen las guerras? De vuestras pasiones. ¿No es de vuestras pasiones? Ahí comienza. Nuestras pasiones. ¿Dónde está el problema? Como ya dijimos, nuestro enemigo número 1
no es el diablo, somos nosotros. Porque ese conflicto, ¿dónde comienza? ¿Dónde se genera? En nuestras pasiones. Y esta palabra griega que se traduce como vuestras, vuestro, es una palabra que significa, que se traduce literalmente como algo fijo e inseparable. O sea, estas pasiones son tuyas, inseparables. Me recuerda, por ejemplo, el pasaje de Pablo donde él dice, yo quiero hacer lo bueno, el hacer lo bueno está en mí, pero no puedo, ¿verdad? Encuentro que hay una situación en mis miembros que no me permite cumplir la ley de Dios. Yo quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. Y aquí es lo que está diciendo, las pasiones que están en nuestra alma, las pasiones de quién son nuestras, son nuestras pasiones. Y la pasión se traduce como placer. O sea, los placeres están ¿en dónde? En nuestra carne. Porque nosotros deseamos complacernos. ¿O quién no? Deseamos complacernos. Siempre queremos lo mejor para nosotros. Estar a gusto, estar tranquilos, estar felices. Hoy es una palabra que está de moda, por la que muchos creyentes, mucha gente que no es de Cristo, pero muchos creyentes también caen en la trampa por buscar su felicidad. Por eso se traduce en permitir placeres. Pero es una trampa. ¿Por qué? Porque los placeres, entre más los complaces, más te piden. Así son los placeres. Una característica de los placeres es que entre más los quieres complacer, más placer quieres y más quieres y más quieres. Y jamás encuentras fondo en el asunto. Jamás se termina. Siempre quieres más y más y más placer. Esa es la trampa, ¿no? ¿De dónde vienen las guerras entre ustedes? Esta situación exterior, la conducta exterior, ¿de dónde viene? De un conflicto interior. Que ustedes tienen placeres y están combatiendo con ellos, porque ahí dice, pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. La palabra combatir se traduce literalmente como militar, o sea, militan, ahí están. ¿Qué hace un militar cuando está militando? ¿Qué se supone que está encuartelado? Es porque está a la orden. Es que está en el cuartel y cualquier cosa que surja, saben que cuentan con ese porque está en militancia, lo pueden agarrar para usarlos, cualquiera que sea la situación. Y aquí dice que estos placeres militan, habitan, listos para actuar. ¿En dónde? En nuestros miembros. ¿Cuáles son nuestros miembros? Ojos, boca, manos, pies, todo nuestro ser. Ahí militan nuestras pasiones, militan en nuestros miembros. Y pues qué difícil, ¿no? Porque existe una lucha a campo abierto entre el deseo del espíritu y nuestro deseo, el deseo de nuestra carne, de nuestros placeres, que no nos dejan agradar a Dios como debiera. Y entonces nos comienza a explicar Santiago qué tipo de pasiones son las que él ve en la iglesia en aquella época. A lo mejor no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? Era en la iglesia de aquella época. Pero pues vamos a ver. En versículos 2 y 3 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Cuál es una palabra que se repite en ese versículo 2? No tenéis, no podéis alcanzar. Ahí está el problema. Como dijimos, ¿cuál es una característica del placer? Que nunca te llenas, ¿sí? Complaces tu deseo, satisfaces tu deseo y ya quieres más. Acabas de satisfacer tu deseo y ya quieres más, y ya quieres más. Por eso dice aquí, no tienes. Y la palabra no tenéis significa no retienes. A lo mejor lo tuviste, pero se te fue como agua. Lo tuviste en un momento, pero no lo pudiste retener.
Eso que tú tanto deseas, ese deseo que tanto tienes, no lo puedes retener. Es lo que significa esto. Dice aquí, no lo podéis alcanzar. No lo podéis, y podéis es la palabra dunaste, donde viene dunamis, o sea, no tienes el poder de alcanzarlo. Tú no tienes el poder. ¿Quién sí tiene el poder de satisfacerte? ¿Quién? Pero tú no. Tú no tienes el poder de alcanzar eso que quieres. Y siempre te va a faltar. Y no vas a estar feliz. No vas a estar contento. Y entonces, ¿qué haces? Codicias. Codicias con gran pasión. Dice, matas. Y no es que los hermanos estuvieran matando unos a otros. Aquí esta palabra se traduce como ustedes son homicidas. Tienen un corazón homicida. O sea, como dijo Jesús, no necesitas matar a alguien con que lo odies, con que lo pienses mal de él, ya lo asesinaste en tu corazón. ¿Somos asesinos? Muchos de nosotros somos, o yo creo todos, asesinos de corazón. Somos homicidas. Porque nos caen gordas ciertas personas y no las podemos perdonar. ¿Y qué sucede? Somos homicidas de corazón. A eso se está refiriendo, homicidas de pensamiento. Ustedes tienen celos enfermizos, pelean, polemizan, pero no pueden alcanzar, no pueden retener. Y esa es la bronca que tienen, ¿no? Que tenemos, porque por más que queremos, no alcanzamos. Y entonces, aunque no lo dice aquí Santiago, pero yo quiero poner un paréntesis. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros buscamos eso que no podemos alcanzar, entonces lo procuramos con mayor fuerza y cueste lo que cueste. Y es ahí donde involucramos a otros. Buscamos socios, cómplices con los cuales hacer equipo para satisfacer esa necesidad, o buscamos víctimas, alguien de quien abusar para nuestra satisfacción. Y eso es donde se vuelve más canijo el asunto. Pero así sucede, porque encontramos que no puedo satisfacerme a mí mismo, necesito un cómplice. Lo encuentro y si nos ponemos de acuerdo, pues lo hacemos juntos. Y si no, abuso de esa persona. Y en todos los ámbitos de la vida. Y luego dice Santiago, y no tienes porque no pides. Pero pides y no tienes porque pides mal. Ahí está la cosa, ¿no? Pedís, dice aquí, pedís es una palabra correcta. La palabra pedir significa suplicar. Esta palabra se traduce como suplicar, de un inferior a un superior. O sea, yo sé que Dios es superior, a Él le pido, le ruego, se lo imploro, porque Él es mayor que yo. Entonces, esta palabra pedís es la palabra aiteste, significa una súplica que procede de un inferior hacia un superior. Es una palabra correcta. Entonces dice Santiago, no tienes porque no pides, no le pides a Dios. Y luego dice, el versículo que sigue, pedís y no recibís, suplicas y no recibes. ¿Por qué? Porque pides mal. Ahí vamos a esta palabra, ¿no? Pides mal. Primero mal, la palabra cacus, mal, que significa malo en su influencia, malo en su efecto, malo por naturaleza, de carácter malo. Ah, caray. ¿Podemos pedir mal? ¿Con maldad? Sí. ¿Cuándo? Lo explica Santiago. Cuando pides, ¿qué? Para gastar en vuestros deleites. O sea, pides buscando satisfacer esa necesidad que tienes. Y como nosotros ya lo hemos dicho en otras ocasiones, siempre lo decimos, la oración no tiene que ver contigo. La oración tiene que ver siempre con la gloria de Dios. Y nosotros tenemos que tomar una cosmovisión que es, siempre que yo pida algo, tengo que pensar en la gloria de Dios. Tengo que pensar en lo que es mejor para el Señor. Tengo que pensar en su fama, no en mi necesidad. ¿Saben quién se encarga de pensar en nuestras necesidades? Él. Él se encarga de nuestras necesidades. Nuestro trabajo como hijos de Dios, como siervos de Dios, es pensar en la gloria de Dios. Y siempre que oremos, tenemos que pensar en lo que glorifique a Dios, no en lo que a mí me satisfaga. Y es lo que dice Santiago, ¿por qué no reciben cuando piden?
Y aunque estén haciendo una oración correcta, porque es la misma palabra griega, ustedes realmente están suplicando como de un inferior a un superior. O sea, está bien, pero ¿cuál es el problema? Piden para gastar en sus deleites. El enfoque no está en Dios, tu enfoque está en ti. Esa oración no será contestada como tú quieres. Dios la va a contestar de otra forma, porque Dios siempre va a orar de acuerdo a sus propósitos para darle gloria a su nombre. Pero tú no lo vas a apreciar porque tú querías tu satisfacción. Tú querías algo para ti. Entonces, ahí tenemos, ¿no? ¿Cuál es el problema que tenían interno? O que Santiago ve que la iglesia tiene en su interior. Razón por la cual hay conflictos y pleitos entre creyentes. Lo que nota Santiago es que hay un problema interno. ¿Cuál es ese problema interno? Primero, un problema de actitud, ¿no? Y después, bueno, un problema de actitud. Codician, son homicidas, pelean, polemizan dentro de ustedes mismos. ¿Y cuál es el resultado? Como dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuál es el principio con el que comenzamos este estudio? Todo problema de conducta externo evidencia una carencia interna. Por ejemplo, yo siempre digo, y no para acusar a nadie, pero las personas que se tatúan tienen una carencia. Las personas que se pintan el cabello estrafalariamente tienen una carencia en su carácter. Cualquier cosa estrafalaria que la gente haga evidencia que tienen un problema en su conducta, en su interior, que aflora, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ese es el principio bíblico que Santiago está tocando. Toda conducta externa es evidencia de un problema interno. ¿Ok? Bueno, segunda principio que toma Santiago para seguir avanzando en el tema. Santiago ve que hay algo más profundo todavía, más profundo que las actitudes que la persona tiene, y que es lo que le impide al creyente entregarse como debería a Dios. ¿Y cuál es ese problema? El segundo principio, que está en el versículo 4, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Ese es un refrán, ¿verdad? Muy bien dicho por Santiago. Lo tenemos que memorizar como tal, como un refrán, como un dicho bien dicho. ¿Cuál es ese dicho? La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Esto es algo que deberíamos de saber. Esto es algo que todo creyente debería conocer a ciencia cierta. Si tienes amistad con el mundo, en ese mismo momento te constituyes enemigo de Dios. Es un principio bíblico. Vamos a estudiarlo. Dice el versículo 4, oh almas adúlteras. Qué interesante, porque yo me puse a estudiar esa palabra. Bueno, todos estos versículos me gustan mucho, sobre todo en estas secciones de Santiago, se presta mucho para estudiarlo palabra por palabra. Hay otros textos bíblicos que son históricos, que más bien se entienden a través de referencias y todo eso. Pero este libro de Santiago se presta mucho para hacer exégesis, ¿verdad? Para profundizar palabra por palabra. Y entonces me puse a buscar donde decía almas adúlteras. Pensé que iba a encontrar psuche, ¿verdad? Moichoi, psuche moichoi, psuche alma. Y no, me encuentro dos palabras similares, moichoi y moichaliles, de la misma raíz de moichoi. Es como si Santiago dijera, oh adúlteros y adúlteros. O sea, adúlteros al cuadrado, así les está diciendo, adúlteros al cuadrado. Pero la palabra moichoi significa adúltero de carácter y moichaliles, adúltero en hechos. Eres tanto un adúltero, tanto de carácter interno como en hechos, ya lo has sido. Y él está hablando, por supuesto, del adulterio espiritual. ¿Cuál es el adulterio espiritual? Bueno, la infidelidad a Dios, la infidelidad a su pacto de amor. Se supone que el día que nosotros le rendimos nuestra vida a Cristo, el día que fuimos salvos, le entregamos nuestra vida completa a Dios. Y cuando otros amores comienzan a tomar ese lugar, ¿qué sucede? Estamos siendo adúlteros.
adúlteros al cuadrado, adúlteros de adentro y adúlteros en hechos. Es lo que está diciendo. O almas adúlteras, o sea, adúlteros y adúlteros. Y entonces viene con la frase célebre: ¿no sabéis? ¿No lo saben? Esto es algo que deberían saber. Todos ustedes los creyentes deberían saberlo y tenerlo bien presente. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué significa amistad? Pues ser amado, ser querido, ser amistoso con el mundo. Ahora, ¿cómo se fomenta esa amistad con el mundo? ¿Cómo se fomenta? Porque nadie puede ser amigo ya del otro así, ¿no? ¿Cómo se comienza? Conviviendo con el mundo, cuando te das permisos de convivir con el mundo. Entonces, se fomenta cuando, por ejemplo, hay padres que dicen: no lo dejes ir a ese lugar. ¿Cómo no? Déjalo que se divierta, está joven. Déjalo que se divierta. Y lo vas a dejar ir a lugares que no convienen para que se divierta. Así comienza la amistad con el mundo. Yo les hemos dicho ya varias veces esto, ¿no? De familias que vienen con nosotros a preguntarnos. Varias veces lo han hecho y después ya dejan de hacerlo porque ya saben lo que les vamos a decir. Pero me vienen a preguntar: oye, ¿conviene que deje a mi hijo de la secundaria? Está chiquito, de la secundaria, que vaya a una fiesta. Es la fiesta de la secundaria. No van a hacer nada malo. ¿Y qué van a hacer de bueno? Y siempre les decimos: no lo dejes ir. Nosotros no dejamos ir a nuestros hijos. No lo dejes ir. Y después nos salimos con la noticia de que sí lo dejaron ir. ¿Cómo se fomenta la amistad con el mundo? Así, dándonos permisos de ir, de comenzar a fraternizar con las cosas del mundo, y terminas amando más al mundo que a Dios. Y se cumple esa sentencia del evangelista Juan cuando dice: y la luz vino al mundo, mas los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Sí, ahí está. Comenzamos a tener amistad con el mundo. Déjalo que se divierta, está joven. ¿Qué tiene de malo? Que pruebe tantito veneno no mata. Cuando el Salmo 1 nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No anduvo, no estuvo, no se sentó. Ese es bienaventurado. Pero nosotros damos permisos. Así se fomenta la amistad con el mundo. Y no hemos aprendido que la amistad con el mundo, ¿qué sucede? Es enemistad. ¿Y qué significa la palabra enemistad? La palabra estros, que significa ser aborrecido, odioso, enemigo, un adversario. Te conviertes en un adversario de Dios. Eres aborrecido de Dios. Acá, ¿no que Dios es puro amor? Dios no me puede aborrecer, pero aborrece tus hechos y eso te separa de Dios. Dice ese mismo pasaje, dice: cualquiera pues, porque primero lo hizo a través de una pregunta, ¿no sabéis? Entonces después afirma: cualquiera pues que quiera ser. Esto es algo que nosotros controlamos. Tú eres el que determina si quieres ser amigo del mundo o no. Cada quien lo tiene que determinar, pero tienes que saber algo. Cualquiera pues que dice aquí, que quiera ser, aquí está, que quiera ser amigo del mundo, vean lo que sigue: se constituye enemigo de Dios, se constituye un adversario de Dios. Ahora, esta palabra se constituye nos hace pensar que está en voz activa, como diciendo: él está separándose, se está haciendo enemigo de Dios él mismo. Pero no, está en voz pasiva. Eso significa la acción viene de alguien más hacia él. En otras palabras, aunque él quiera ser amigo de Dios, él es constituido enemigo de Dios. A lo mejor tú quieres seguir en el mundo y seguir teniendo amistad con el mundo y seguir practicando las cosas del mundo y aún así ser amigo de Dios. Es lo que tú quisieras, pero no sucede así. Eres constituido, declarado enemigo de Dios. ¿Esto está fuerte? Esta es una declaración que todos deberíamos saber y vivir con mucho cuidado y cuidar a nuestros hijos y alertar a nuestros hijos para que no se hagan amigos del mundo.
porque se van a constituir enemigos de Dios. Es una advertencia fuerte. Entonces, este es el segundo principio. ¿Cuál fue el primer principio que vimos? Todos los conflictos exteriores evidencian un conflicto interno. Segundo principio, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Vamos con el tercer principio, que está dicho por Santiago como un refrán, ¿no? Versículo 5. El espíritu que mora en nosotros, nos anhela celosamente. Aquí, ¿por qué Santiago dice esto, no? Yo me imagino que Santiago está pensando en la pregunta que algunos le van a hacer. Algunos le van a decir seguramente, oye Santiago, ¿por qué lo tomas tan personal? ¿A poco Dios es así? Si ya eres poquito amigo del mundo, ¿a poco te conviertes en enemigo de Dios? No lo tomes personal, eso está muy, muy exagerado. Bueno, Santiago nos responde, nos da la respuesta de por qué es así. El tercer principio es, el espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente. El espíritu. ¿Cuál es el espíritu que mora en nosotros? El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo mora en el creyente, vive en nosotros. Y dice el versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. O sea, el Señor quiere exclusividad, como en cualquier relación. O los que estamos casados, ¿nos gusta compartir a nuestra esposa? ¿A las esposas les gusta que su esposo sea compartido con otras? ¿No? Queremos exclusividad. Pues lo mismo Dios, es una relación. Y Él quiere exclusividad. Dice aquí que su espíritu nos anhela, y la palabra celosamente se traduce literalmente envidiosamente. Dios nos anhela envidiosamente, o sea, nada más nos quiere para Él. ¿Está bien? ¿Se lo ganó? Claro, porque si Él dio todo en la cruz, ¿no es correcto que nosotros nos demos completamente solo para Él? Los que entendemos el Evangelio, los que entendemos lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, por supuesto que nuestra respuesta es una entrega total al Señor, sin reservas y sin compartirlo con nadie. Él es el primero, Él es el único, Él es nuestro amado, Él es nuestro Señor. Su espíritu nos anhela envidiosamente. A los que somos de Él, ¿verdad? A los que tenemos el espíritu. Si alguno no lo tiene, pues no es de Él. Pero si tú eres cristiano, si el espíritu vive en ti, el espíritu te anhela envidiosamente. Ahí está la razón. Por eso es así por eso el Señor lo toma como algo personal. Porque si no, no nos diría adúlteros. No lo tomaría personal, dijera, está bien, es una circunstancia de la vida, no pasa nada, ahí después no. El Señor lo toma personal, por supuesto. Es adulterio, porque Él nos anhela con celo. Es personal, por supuesto. Para Dios es un asunto personal. Ahora Santiago le habla a la iglesia para preparar su mente para el tema principal de esta sección, llevarlos al arrepentimiento. Los que están teniendo amistad con el mundo deberían arrepentirse. Pero Santiago tiene que preparar el terreno. Y para preparar a la iglesia para el arrepentimiento, les da el siguiente, ¿qué dijimos? El siguiente refrán. El siguiente principio bíblico, dicho a manera de refrán. Versículo 6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Ya se lo memorizaron? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ¿qué te conviene? ¿Ser soberbio o humilde? Dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Siempre que hace falta, Dios da mayor gracia. ¿Qué significa esto? Que si fallaste, Él te puede perdonar. Sí, siempre está listo para el perdón. Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra resiste, ¿saben lo que significa la palabra resiste? Es un término militar que significa poner en formación de batalla.
Eso significa resiste, significa poner en formación de batalla. Entonces tú ves al enemigo y ¿qué haces? Pones a tu ejército en formación de batalla, frente a frente, porque vamos a pelear. Dios resiste, Dios se pone en formación de batalla con ¿quiénes? Con los soberbios. ¿Quieres estar en guerra con Dios, en pleito con Dios? ¿Conviene ser soberbio? O sea, arrogante. Soberbio significa alguien que siempre quiere parecer encima de otros, inclusive de Dios. Eres arrogante. Pero Dios da gracia, o sea, un favor inmerecido, algo que no puedes comprar. Dios da gracia a los humildes. ¿Qué es humilde? Aquello que es bajo. Alguien que es de baja condición, que reconoce sus errores y se arrepiente. Entonces Dios resiste, se pone en orden de batalla contra los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esto debería de alentarte para el arrepentimiento. Y lo que sigue también, versículo 7. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué tienes que hacer? Dejar la soberbia, ser humilde. Y entonces, ¿qué debes hacer? Someterte a Dios. ¿Qué significa someterte a Dios? El sometimiento también es un término militar. Fíjense, estamos hablando de varios términos militares. Resistir significa poner en orden de batalla. Someterse significa ordenar bajo. Eso quiere decir, si tú eres un soldado raso, te cuadras delante del teniente, ¿no? Y el teniente delante del otro, y yo no sé los rangos, pero se cuadran, están bajo orden. Eso significa esta palabra, someteos. Si tú consideras a Dios como tu Dios, ¿qué vas a hacer? Someterte a Dios, someter tu voluntad. Vas a rendirte bajo su autoridad, bajo su gobierno, bajo su liderazgo. Entonces, tienes que someterte a Dios, pero también hay algo más que tienes que hacer. No solamente es someterte a Dios, hay algo más que tienes que hacer. Resistir al diablo. Las dos cosas van de la mano. Si tú te quieres someter a Dios, pero no resistes al diablo, vas a terminar haciéndole caso. Tienes que someterte a Dios, pero eso implica que resistas. ¿Y qué significa resistir? Poner en orden de batalla contra el enemigo. Tú tienes que resistir al diablo, o sea, ponerte en orden de batalla contra él. Sí, porque nosotros le ponemos las cosas muy fáciles. Él quiere entrar y le abrimos la puerta. Quiere ponernos la mesa y le decimos, sí, pon la mesa, por favor. Oye, nada más quiero pasar a tu cocina para poner los platillos que más te gustan. Pásale, sí. Entonces se la ponemos muy fácil. No, a Satanás hay que resistirlo, poner orden de batalla contra él. Cuidado, es un enemigo feroz, inteligente. No le puedes dar la entrada tan fácil. No, tienes que resistir al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo cuando lo resistas? Huirá, escapará de ti. Como cuando estaba tentando a Jesús, después de que Jesús lo resistió y le respondió a sus 3 tentaciones, que dice que Satanás huyó por un tiempo. Después regresará, pero por lo pronto se va. Es lo que tenemos que hacer. Esto va a preparar nuestro corazón, estar sometidos a Dios, resistir al diablo. Ahora, la cosa no termina ahí, porque eso no es arrepentimiento. Aquí solamente preparaste tu corazón para el arrepentimiento. Solamente lo preparaste a través de no ser soberbio sino humilde. A través de entender que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, ¿qué haces? Mantienes la actitud correcta de humildad, te humillas. Ok, ya tienes la actitud correcta, ahora ¿qué tienes que hacer? Bueno, ahora tienes que prepararte para tomar la acción. Versículo 8. El versículo 8 nos va a hablar de otro principio bíblico que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuál es? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Fíjense, casi siempre pensamos que Dios es el que se acerca primero. Sí, en el evangelismo. Dios es el que nos busca en el evangelismo. Cuando estamos perdidos en el pecado, Dios nos busca. Pero tú ya estás en Cristo. Si tú ya eres cristiano, ahora tu deber, ¿cuál es? Buscarlo a Él. Cambiar tú.
Si tú te acercas a Dios, ahora Él se acercará. Esa es la consecuencia. Y esto hay que aprender este principio bíblico. ¿Quieres que Dios se acerque a ti? Primero, acércate tú a Él. Ya sabes cómo. Ya eres un creyente. Sabes lo que tienes que hacer. Sabes lo que debes dejar de hacer. Ya lo sabes. Ahora acércate. Dice el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo te acercas a Dios? Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Vamos a analizar estas dos frases. Primero dice, pecadores. Y después dice, los de doble ánimo. Estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Pareciera que limpiar y purificar es lo mismo. Sí tiene que ver con lo mismo, pero diríamos que el lugar donde se trabaja es distinto. Dice primero limpiar las manos, ¿a qué se refiere? A lo exterior, a tus acciones. Y después dice purificad vuestros corazones, se refiere al interior. Eso quiere decir entonces que el arrepentimiento se tiene que dar en estos dos aspectos, en el interior y en el exterior. Purificas tus manos, o sea, dejas de hacer lo malo. Y tomas esa decisión porque está en auristo, significa que son decisiones que debes de tomar. Tienes que tomar la decisión de acercarte, limpiar acciones, purificar intenciones. Es lo que tienes que hacer. Esas son las acciones que Dios espera de ti. Si te ensuciaste, límpialo. No hay un póster ahí que dice, ¿te dormiste en ella? Tiéndela. ¿Lo ensuciaste? Límpialo. ¿Ya? Tiraste, recoge. Tienes que tomar responsabilidad. Como les he dicho una ocasión con un joven que ya conocía a Cristo, me confesó que comenzó a tomar el cigarro. Por estar con los amigos, en ambientes que no correspondía, comenzó a probar y después ya se esclavizó, ya no podía dejar el cigarro. Y dice, ¿qué hago? Porque le he pedido a Dios que me lo quite, pero no me lo quita. Dije, ¿quién comenzó a fumar? Tú estando en Cristo, comenzaste a tomar eso, ¿ahora qué haces? Ahora lo dejas de hacer y es tu responsabilidad. Haz lo que tengas que hacer, pero lo tienes que dejar tú. Limpiad vuestras manos. Está en auristo imperativo, o sea, es una orden, voz activa. ¿Quién la realiza? El sujeto. No dice déjate limpiar por Dios, no. Dice tú limpia tus manos. Lo que ensuciaste lo limpias. Lo que hiciste lo corriges. Si amas a Dios, lo vas a hacer. Si no amas a Dios, ahí lo vas a dejar, que se siga ensuciando. El amor a Dios se va a evidenciar en que comienzas a limpiar aquello que ensuciaste. Y después tiene que ver con las intenciones. Si eres de doble ánimo, eso quiere decir amabas a Dios y después ya no, y en una de esas que no amabas a Dios, comenzaste a adquirir otros amores, comenzaste a amar al mundo y lo que ofrece. Doble ánimo. ¿Qué tienes que hacer? Purifica tu corazón, que Dios vuelva a ser el Señor de tu vida. Si tú permitiste que otros amores entraran, ahora ¿qué tienes que hacer? Renovar tus votos de amor con el Señor y que Él sea el único. Entonces tienes que purificar lo de adentro y limpiar lo de afuera y de esa manera acercarte. Así es como Santiago ve lo que es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento tiene que ver con tomar decisiones. Decisión de acercarte, decisión de limpiar tus acciones y la decisión de purificar tus intenciones. Y entonces se va a dar el verdadero arrepentimiento. Y vamos con el sexto principio, versículos 9 y 10. El sexto principio es el que sigue. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Quieres ser exaltado? Tú no te vas a exaltar a ti mismo. Dios te exaltará. Pero tú tienes que humillarte, ¿te das cuenta? Tú no buscas la exaltación, tú te humillas delante del Señor. Y a los que se humillan, Dios los exalta. Así es como funciona en el Señor.
Por eso dice el principio bíblico de las bienaventuranzas, ¿no? No, del Sermón del Monte. Todo lo que hagas en privado, Dios lo recompensa en. Así es con Dios. Tú te humillas, Dios te exalta. ¿Y qué significa humillarse? Significa hacerse bajo, admitir quedar mal. Y Dios te exalta, o sea, te pone en alto. Dios te levanta. Pero tú reconoces tu condición y te pones debajo del Señor. Reconoces tu situación. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vean las palabras que utiliza Santiago. Esto está tremendo porque esto tiene que ver con humillarse. ¿Saben lo que significa humillarse, no? ¿Sí? Ahí les va. Dice Santiago, afligíos. ¿Qué hay que hacer? Afligirse a uno mismo, o sea, significa hacerse miserable, colgarse una carga pesada en el cuello. Eso es lo que el sentido de esta palabra. ¿Sí? Considérate miserable. ¿Por qué? Por tu condición delante de Dios. ¿Sí? No estamos diciendo aquí que siempre te veas mal y que estés deprimido, no, pero porque pecaste. Si estás en pecado, si has hecho amistad con el mundo, ¿qué deberías hacer? Estar afligido, sentirte miserable. Sí, porque sí, estamos como amigos del mundo y como la fresca lechuga, o sea, no pasó nada, estamos felices de la vida. Deberías estar afligido. Me acuerdo, por ejemplo, de Esdras, ¿no? Cuando Esdras se dio cuenta que el pueblo estaba tomando mujeres extranjeras para casarse con ellas, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos y se puso a llorar, a afligirse. Es lo que tendremos que hacer. ¿Qué sigue diciendo? Afligíos y lamentad. Lamentar significa hacer luto. Hacer luto. Tienes que vivir un luto. Y el luto se caracteriza por qué? Tristeza, lamento, lloro, de repente contradicciones, ¿no? ¿Por qué lo hice? No debía haberlo hecho, no creo que lo haya hecho, pero ay, sí lo hice. Pues sí, lo que sea, pero tienes que darte cuenta de que has hecho algo malo. Tienes que hacer luto. Luego dice, llorad. ¿Qué hay que hacer? Pues esto sí es literal, ¿verdad? Llorar. ¿Qué es el llanto? Es una expresión externa de un dolor real en tu ser. No está diciendo que saques ahí lágrimas de cocodrilo. No dice ahí que ustedes sabían que habían, ¿cómo se llaman? Plañideras. Las que, personas que lloraban, que eran contratadas para llorarle a un muerto, ¿no? No es eso. No, el lloro debe ser una expresión externa de un dolor real. Lastimé a mi Señor. Defraudé la confianza de mi Señor. Esto te debe de llevar a llorar. Si no lloras por eso, entonces, ¿qué? ¿Verdad? Luego sigue diciendo Santiago, vuestra risa se convierta en lloro. Vuestra risa, se convierta en. Sin embargo, aquí no es la misma palabra griega que se traduce como lloro. Aquí dice, vuestra risa se convierte en lamento. Es la palabra que se traduce como lamento, o sea, en luto. Que tu risa se convierta en luto. Me estaba acordando, bueno, estaba checando unos CDs que tengo ahí, encontré uno que no había visto, la verdad no lo había visto, apenas ayer, te lo voy a enseñar luego. No sé si Cuco habrá sido, porque él se ve que ha sido con su cámara o algo así, no sé. Pero me dieron unos videos del día que fue el culto aquí, en el fallecimiento de Abdías. Los cantos y todo lo que hicimos. Y vino a mí el recuerdo de esa pérdida. Lo volví a llorar, a lamentar. Luto. Claro, los creyentes tenemos gozo por la condición de él, está feliz. Pero nos embarga el dolor por la pérdida de un ser querido. Eso no se quita jamás. Bueno, así debería ser por el dolor de fallarle a Dios. Si no haces luto, si tu risa no se convierte en luto porque le fallaste a Dios, entonces ¿dónde está tu corazón?
Tu risa se convierte en luto. Y luego dice, y tu gozo en tristeza. ¿Saben lo que significa tristeza? Esta palabra griega que se traduce aquí como tristeza dice, tu gozo en una mirada abatida. Tristeza significa mirada abatida, como cuando estás derrotado. Esas son muestras de humillación que debemos de tener si hemos pecado. No siempre. Pues en la vida vivimos con el gozo del Señor, pero si has pecado, esta debería de ser tu manifestación externa de dolor, aflicción, lamento, lloro, tristeza. Y entonces, si tú te humillas delante del Señor, en realidad lamentas lo que hiciste, el Señor te exaltará, te levantará. Aprendimos hoy 6 frases célebres, 6 principios bíblicos a manera de frases célebres. ¿Las tienen las 6? Porque estos son como los refranes, son pura sabiduría, son cosas que uno debe de tener bien en cuenta, ¿sí? Entonces el primero fue, las guerras exteriores provienen de guerras interiores. El segundo principio fue, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Entonces el que se hace amigo del mundo se constituye, o sea, es constituido, aunque no quiera, enemigo de Dios. Tercer principio, el espíritu que mora en nosotros nos anhela envidiosamente, celosamente. El cuarto principio, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué queremos? ¿Ser soberbios o tener la gracia de Dios? Ser humildes. Quinto principio, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si quieres que Dios se acerque a ti, pues primero tienes que dar el paso. ¿Y qué significa acercarte a Dios? Significa limpiar tus acciones, limpia lo que ensuciaste y purificar tu corazón delante del Señor. Y el sexto principio, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Nos humillamos con aflicción, lamento, lloro, tristeza. Si tienes amistad con el mundo, ¿qué tienes que entender? Que eres enemigo de Dios. Laméntalo y arrepiéntete, cambia tus acciones, cambia tu corazón, vuelve a enamorarte de Dios, búscalo como antes, acércate a Él y entonces tendrás la esperanza de regresar a su amor y a su pacto. Siempre hay esperanza, pero si escuchas la palabra del Señor, ¿qué dice la Escritura? No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón.